Imagina despertar cada día sintiendo que tu reflejo no cuenta tu verdad, que tu nombre, tu voz, tu cuerpo, no están en sintonía con quien realmente eres. Ahora imagina tener el valor de alzar la voz en un mundo que, muchas veces, responde con silencio, burla o violencia. Ese es el principio de esta historia, no el de una fecha marcada en un calendario, sino el de una lucha cotidiana, profundamente humana, que aún hoy se libra en cada rincón del planeta. Esta es la historia de la visibilidad trans. El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, conmemorado cada 31 de marzo, no es solo una fecha de celebración. Es una reivindicación. Una forma de decir, aquí estamos, existimos, resistimos. Esta jornada nació en 2009, gracias a la activista trans estadounidense Rachel Crandall, como respuesta a la necesidad de un día que no solo lamentara muertes, como ocurre con el Día de la Memoria Trans, 20 de noviembre, sino que celebrara vidas, las que luchan, las que inspiran, las que sobreviven. Pero esta historia viene de mucho antes. Ya en las primeras décadas del siglo XX, figuras como Magnus Hirschfeld, médico y sexólogo alemán, defendían el derecho de las personas trans a vivir conforme a su identidad. En su Instituto para la Ciencia Sexual en Berlín, a comienzos de los años 30, se realizaban tratamientos hormonales, cirugías pioneras y estudios sobre identidades de género. Sin embargo, todo esto fue arrasado por el régimen nazi, que quemó archivos y persiguió a personas trans, travestis y homosexuales. El retroceso fue brutal, y el silencio volvió a imponerse durante décadas. Pero el silencio no detuvo la identidad. A pesar de la represión, de la discriminación legal, médica, social y religiosa, la comunidad trans siguió existiendo, siguió luchando. Desde las revueltas de Stonewall en 1969, donde mujeres transracializadas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera estuvieron en la primera línea, hasta las movilizaciones contemporáneas por el derecho al nombre, a la salud integral, al trabajo y al reconocimiento legal, la historia trans está hecha de resistencia. Y esa visibilidad, tan necesaria, no surge de la exposición superficial, sino del acto político de existir, de ocupar espacios, de contar historias propias. Cada identidad trans que se muestra al mundo es un acto de valentía en una sociedad que aún hoy, en muchos casos, castiga la diferencia. Por eso, más que una bandera o una fecha, este día es un eco colectivo. Un recordatorio de que hay vidas que merecen ser vistas, reconocidas, protegidas. No como excepción, sino como parte plena de la humanidad. Hablar de la historia trans es hablar de coraje, de una constante búsqueda de dignidad en contextos hostiles. Cada logro ha sido arrancado al olvido, tallado a fuego en la piel de quienes no se conformaron con la invisibilidad. Cada derecho conseguido es el eco de mil voces que dijeron, yo soy, y merezco vivir con plenitud. Uno de los primeros hitos documentados se remonta a 1952, cuando Christine Jensen, una exmilitar estadounidense, se convirtió en la primera persona en recibir atención pública por su proceso de transición médica. Su historia hizo titulares en todo el mundo y, aunque rodeada de morbo, también abrió una puerta simbólica. Por primera vez, una identidad trans será nombrada en los medios de comunicación masivos. No era una caricatura ni un chiste, era una persona real, con rostro, voz y dignidad. Años más tarde, en plena ebullición del movimiento por los derechos civiles, irrumpieron figuras como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, activistas transracializadas, empobrecidas, rechazadas incluso por sectores del propio movimiento LGB. Pero fueron ellas quienes dieron la cara en Stonewall, en esa madrugada de junio del 69 donde la comunidad dijo basta a la represión policial. Marsha y Sylvia no buscaban protagonismo, buscaban justicia. Con ellas, la historia trans dejó de ser una nota al pie, y comenzó a reclamar su lugar en la narrativa colectiva. Durante los años 80 y 90, la crisis del VIH golpeó duramente a la comunidad LGBTQ+, y de manera devastadora a las personas trans. Mientras los gobiernos negaban la epidemia, muchas activistas se convirtieron en cuidadoras, en enfermeras improvisadas, en defensoras del derecho a morir con dignidad. En esa época oscura, también comenzaron a surgir las primeras organizaciones transformales, como Transsexual Menes en Estados Unidos, un colectivo de activismo radical fundado en 1993 para enfrentar la violencia sistémica. En el cambio de siglo, la visibilidad empezó a crecer. No sin obstáculos.
no sin retrocesos, pero con fuerza. En países como Argentina, se conquistaron leyes históricas, como la Ley de Identidad de Género en 2012, una de las más avanzadas del mundo, que reconoce el derecho de toda persona a ser reconocida según su identidad autopercibida sin necesidad de intervenciones médicas ni judiciales. Fue un parteaguas global. También en España, con la ley trans aprobada en 2023 tras años de debate, se reconoció el derecho a la autodeterminación de género sin requisitos patologizantes. En Pakistán, en 2009, se reconoció legalmente a las personas trans como un tercer género, y en India, una sentencia histórica del Tribunal Supremo en 2014 hizo lo mismo. Poco a poco, en todo el mundo, los derechos trans han comenzado a tener un nombre propio: justicia. Pero esta historia no es lineal, ni universal. Por cada avance, existe una resistencia. Por cada ley, una contracampaña. Por cada identidad celebrada, una que sigue siendo perseguida. Y por eso, más que repasar conquistas, es vital entender que cada hito es una estación, no el destino final. La historia trans sigue escribiéndose. Y lo hace con tinta viva, la de cada persona que, día a día, se levanta y dice: yo también merezco existir sin miedo. Nacer trans en el mundo no significa lo mismo en todas partes. En algunos países, puede significar tener acceso a un documento con tu nombre, a atención médica respetuosa, a leyes que te protegen. En otros, puede significar ocultarte, ser perseguido, vivir bajo amenaza constante. Ser trans no es una ideología, es una realidad humana, pero el modo en que esa realidad se experimenta depende, muchas veces, del código postal en el que se nace. En Europa, la situación es ambigua. Países como Malta, España o Irlanda han dado pasos significativos hacia la autodeterminación de género, permitiendo que las personas trans cambien legalmente su nombre y género sin requisitos médicos o judiciales. Sin embargo, en naciones como Hungría o Polonia, los discursos transfóbicos desde el propio gobierno han impulsado leyes que niegan ese reconocimiento, promoviendo la desinformación y criminalizando la diversidad. En algunos casos, incluso se ha prohibido el cambio legal de género, negando un derecho básico: ser nombrado como quien realmente se es. En América Latina, hay avances notables pero también sombras persistentes. Argentina y Uruguay lideran en políticas inclusivas, mientras que países como Brasil y México, a pesar de contar con leyes locales progresistas, siguen siendo epicentros de violencia contra personas trans, especialmente mujeres transracializadas y trabajadoras sexuales. En muchos casos, las estadísticas son escalofriantes. La expectativa de vida para una mujer trans en América Latina ronda apenas los 35 años. No por enfermedad, sino por odio, por asesinatos, por desamparo. En África y Asia, la realidad trans se entrelaza con fuertes estructuras religiosas, sociales y legales que, en muchos casos, niegan por completo su existencia. En Uganda, las leyes anti-LGBTQ+ imponen penas de cárcel e incluso cadena perpetua. En Arabia Saudita, ser trans puede costarte la vida. Sin embargo, hay matices. En países como India, las personas trans, conocidas como hijra, tienen una historia milenaria de reconocimiento cultural. Aunque han sufrido discriminación sistemática, una sentencia del Tribunal Supremo en 2014 las reconoció como un tercer género, un paso importante hacia su dignidad legal. Mientras tanto, en Estados Unidos, la polarización política ha convertido a los derechos trans en un campo de batalla ideológico. En algunos estados se ha avanzado en el acceso a tratamientos hormonales, protección contra la discriminación y visibilidad en medios. En otros, se han aprobado leyes que prohíben el acceso de menores trans a tratamientos médicos, vetan su participación en deportes escolares o censuran libros y contenidos educativos que hablen de identidad de género. En este panorama, la infancia y adolescencia trans se ve especialmente afectada, viviendo en una constante tensión entre el miedo y la esperanza. En cada región, la realidad trans cambia. Pero hay algo que no cambia: la necesidad de reconocimiento, protección y respeto. Porque, detrás de cada estadística hay un rostro. Detrás de cada ley, una vida que puede florecer o apagarse. Ser trans no debería ser un acto de valentía, sino un derecho básico, el de ser quien se es, con orgullo, sin miedo, y con dignidad. Hablar de visibilidad es necesario. Hablar de leyes, también.
Pero hay algo más profundo que permanece, que duele, que persiste en la sombra, los desafíos cotidianos, esos que no siempre llegan a los titulares, pero que marcan la vida de las personas trans desde el momento en que eligen, o se atreven, a vivir su verdad. Uno de los desafíos más alarmantes es la violencia. No solo la física, que también es brutal y constante, sino la institucional, la simbólica, la emocional. En muchos países, ser trans es caminar por la calle sabiendo que cualquier mirada puede volverse amenaza, que cualquier control policial puede transformarse en humillación, que cualquier broma puede volverse agresión. Las cifras son contundentes. Cada año, cientos de personas trans son asesinadas en crímenes de odio. Y la mayoría de estos crímenes quedan impunes. A esto se suma el acceso desigual a la salud. Aún en países donde se reconoce el derecho a la identidad, muchas personas trans enfrentan discriminación médica, negación de tratamientos o diagnósticos erróneos. Los profesionales de salud, en muchos casos, carecen de formación en diversidad de género. Lo que debería ser un espacio de cuidado se convierte en un nuevo campo de batalla, explicar, justificar, soportar. Para quienes desean acceder a tratamientos hormonales o cirugías, las listas de espera, los altos costos o las exigencias psicológicas arbitrarias pueden transformar ese proceso en un camino largo, solitario y doloroso. Otro reto estructural es el acceso al trabajo digno. Las tasas de desempleo y subempleo entre personas trans son alarmantemente altas. Muchas veces, su currículum es rechazado apenas aparece un nombre que no coincide con su documento legal. O son expulsadas de espacios laborales cuando deciden hacer visible su identidad. Como consecuencia, una parte significativa de la comunidad trans, especialmente mujeres trans, se ve empujada a trabajos informales o a la prostitución como única vía de subsistencia. No por elección, sino por exclusión. La educación es otra de las puertas que muchas veces se cierran desde temprano. Niños y adolescentes trans enfrentan bullying, discriminación y falta de acompañamiento en las escuelas. A menudo, se ven obligadas a abandonar sus estudios por miedo, por falta de contención, por no encontrar en sus aulas un espacio seguro. Y cuando el sistema educativo te expulsa, todo lo demás, empleo, salud, vivienda, se vuelve aún más cuesta arriba. ¿Y qué decir de la representación mediática? Aunque hoy existen más figuras trans en cine, televisión y redes sociales, muchas veces siguen siendo vistas desde el exotismo o el morbo, o como excepciones extraordinarias que, lejos de mostrar la diversidad real, refuerzan estereotipos. La comunidad trans necesita ser representada no solo en las historias de dolor, sino también en las de amor, éxito, amistad, familia, en la cotidianidad, en la humanidad compartida. Estos desafíos no son individuales, son estructurales. No se superan con fuerza de voluntad, sino con políticas públicas, con educación, con transformación cultural. Porque la violencia no se acaba solo con leyes, sino con una sociedad que deje de justificarla. Porque la salud no se garantiza con un folleto, sino con profesionales capacitados y empáticos. Porque el trabajo digno no es un lujo, es un derecho. Y porque la visibilidad sin dignidad es insuficiente. Ver es el primer paso para comprender. Comprender, para respetar. Y respetar, para transformar. Eso es, en esencia, lo que significa el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, la oportunidad de mirar de frente una realidad que durante demasiado tiempo fue relegada, silenciada, malinterpretada. Pero también es un llamado. A ver, sí, pero también a actuar. A reconocer que cada gesto importa. Que cada mirada libre de prejuicios puede ser un refugio. Que cada palabra justa puede salvar una vida. Porque detrás de cada historia de exclusión hay, también, una historia de resistencia. Y cada vez son más las voces trans que rompen el silencio con palabras propias, que ocupan espacios de poder, que escriben libros, que educan, que sanan, que crean arte, que hacen ciencia, que crían hijes, que aman, que viven. Personas como Elliot Page, que compartió su proceso de transición en medio de la industria del entretenimiento global, y abrió una conversación necesaria. O como Alba Rueda, la primera mujer trans en ser subsecretaria de Políticas de Diversidad en Argentina. Como Georgina Baya, la primera parlamentaria trans en el mundo. Como tantas otras personas trans que, sin cámaras ni micrófonos, cambian el mundo desde sus barrios, sus escuelas, sus hogares.
La visibilidad, bien entendida, no es un escaparate. No es reducir la identidad a lo anecdótico o a lo espectacular. Es un acto político. Es decir, aquí estoy, con todo lo que soy, y tengo derecho a vivir con dignidad. Y también es una responsabilidad colectiva. Porque no basta con admirar desde lejos, hay que acompañar, defender, respaldar. Hay que estar. Hay que nombrar. Hay que cuidar. Vivimos un momento histórico en el que se están librando múltiples batallas culturales. Y en medio del ruido, la transfobia se disfraza de opinión, de preocupación moral, de debate legítimo. Pero no se debate la identidad. No se debate el derecho a existir. Nadie debería justificar su humanidad para merecer respeto. Por eso, la visibilidad debe ir de la mano de la educación, de la empatía, de políticas públicas concretas, de un compromiso real por una sociedad inclusiva. No se trata solo de que las personas trans sean vistas, sino de que sean reconocidas como ciudadanas plenas, con voz, con voto, con futuro. Y si hay algo que nos recuerda este día, cada 31 de marzo, es que no se trata solo de ellos o ellas. Se trata de nosotros. De construir un mundo donde nadie tenga que luchar para ser aceptado, donde ser quien uno es no sea una batalla, sino un derecho inalienable. Un mundo donde, finalmente, lo diverso deje de ser excepción, y se convierta en la norma que enriquece. La historia de las personas trans es una historia de lucha, sí, pero también de esperanza, de belleza, de humanidad. Y esa historia merece ser contada, compartida, celebrada. No solo hoy, siempre. Porque ver es honrar, ver es cuidar, ver transforma.